para que se presente, ¿verdad? Y hable, ¿verdad?, de lo que Dios ha traído para nosotros. Dios le bendiga. Con nosotros el hermano Robert. Que Dios les continúe bendiciendo. Soy Roberto. Robert suena muy americano, ¿eh? Soy cubano todavía y lo seré toda la vida. Llevamos ya 1 año y medio viviendo en Bélgica, mi esposa, mi niña, quien les habla, y aproveché que tuve una oportunidad de trabajo por acá en Estados Unidos, unas conferencias, y tomé 10 días extras de vacaciones con mi familia, con mis padres. Y bueno, ayer la hermana Marisol nos dio la oportunidad de compartir un mensaje y le dijimos que sí. Bueno, espero que Dios nos hable a todos y espero que como me ha hablado a mí también les pueda hablar a ustedes. Amén. Cuando vamos a la historia de la medicina, hay varios hechos muy interesantes. Uno de ellos fue una teoría mediante la cual se intentaba explicar el origen de las enfermedades. Se conoció como teoría humoral o teoría de los humores. Se trajo del antiguo Egipto, Mesopotamia, y el famoso médico padre de la medicina, Hipócrates, la comenzó a escribir, la comenzó a dar forma, vamos a decirlo así, desde finales, durante el siglo V antes de Cristo. Y hay algo interesante, un paralelo interesante en esta teoría, y es que básicamente decía, bueno, el cuerpo humano está formado por 4 líquidos, 4 fluidos corporales: la sangre, la flema, la bilis negra y la bilis amarilla. Y todas las enfermedades están asociadas a un desbalance en esos fluidos. Cuando hay exceso de uno o déficit, menor cantidad de ese, pues una enfermedad aparece. Y así, por ejemplo, se intentó explicar el origen de la migraña, de los dolores de cabeza intensos, como un exceso de sangre. Bueno, ese era el diagnóstico. ¿Cuál era la terapia? Porque en la medicina hay un diagnóstico y una forma de tratar esa enfermedad. Pues la terapia en aquel entonces era una flebotomía. Básicamente se cortaba la vena, se drenaba la sangre, a veces litros a lo largo de varios días. O una persona que sufría de melancolía, de tristeza constante, se decía, bueno, es un exceso de bilis negra. ¿Qué se hacía? Entre otras cosas, se le daban alimentos cálidos, un caldo, o frutas jugosas como uvas. Se hacían pequeñas purgas, literalmente eliminar desechos del cuerpo por una vía o por otra, vomitando o excretando. Y de esa manera, esa teoría fue popular hasta finales del siglo XIX. Pero hay 2 cosas interesantes. Una, había una ilusión, un deseo de explicar la causa de todas las enfermedades, y junto con esa causa había una ilusión de encontrar solución, de encontrar alivio para todas las enfermedades. En otras palabras, había un deseo detrás de esa teoría, por lo cual persistió durante mucho tiempo, de darle al hombre una vida digna. Porque en principio eso es la medicina, dignificar al que sufre, eliminar el sufrimiento, aliviar lo que pueda disfrutar de la vida. Y hay otro aspecto interesante, el tema del balance. Esa teoría, por supuesto, fue descartada. Hoy sabemos que cada enfermedad tiene una causa diferente, pero la idea del balance, de esos fluidos que tienen que estar balanceados, equilibrados, persiste porque se ha demostrado que en efecto el cuerpo requiere ese balance. Y les decía que hay un paralelo en esta historia de la medicina que les he hecho para introducir, y una de las respuestas más interesantes, más audaces que Jesús da cuando intentan ponerlo a prueba. Y esa es la lectura inicial, Mateo capítulo 22, versículo 37. Jesús había estado dialogando con los saduceos, les había dado una respuesta que, como decimos en Cuba, les cayó la boca. Pero se levantan entonces los fariseos, dice la Biblia, Mateo 22, 37, se levantan para tentarlo y le preguntan, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Ese es el versículo 36. Y en el 37 Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y nos podemos preguntar por qué esa pregunta era capciosa, tenía el objetivo de
engañar a Jesús en su respuesta. Y el hecho es que los judíos entonces tenían, se considera hoy, alrededor de 365 mandamientos negativos, prohibitorios, no harás, y unos 248 positivos, sí tienes que hacer esto. Así que cuando le preguntan cuál es el gran mandamiento, lo estaban poniendo a elegir entre mandamientos de corte más ritual, ceremonial, mandamientos de corte más moral, de conducta, de cómo actuar, o mandamientos de corte más caritativo, cómo ayudar a otros. De modo que si él elegía, no, este es el más importante, fallaba en los demás y quedaba desacreditado. Pero Jesús hizo algo genial. Bueno, literalmente cita el Antiguo Testamento. Él lo resume. Él no dice ni los ceremoniales, ni los morales, ni los asociados a la caridad. Él dice, el mayor mandamiento es amor. Jesús resume toda la ley en el amor. Y nos podemos preguntar, ¿qué tiene que ver eso con la teoría de los humores del siglo V a.C.? Bueno, es que en esa teoría se intentaba resumir el origen de la enfermedad para curarla y darle al hombre una vida digna, aliviar su vida. Pero Jesús hace algo parecido. Él resume esos 613 mandamientos que oprimían a las personas con no harás, si harás, tienes que hacer, no puedes hacer. Y le dice, bueno, el resumen de todo esto es el amor. Y aplicando esos mandamientos vas a tener la vida que Dios ha diseñado para ti. Una vida estable, una vida digna, si bien no una vida perfecta, porque sabemos que no es posible de esta manera. ¿Y cuál es este resumen que Jesús hace? Y es el título de este mensaje. Yo no voy a hablar de los 4 humores, sino de los 3 amores. Jesús resume la vida digna en 3 amores. Amarás a tu Dios, amarás a tu prójimo y a quién más. Y te amarás a ti mismo. Los primeros 2 amores son una orden directa. Amarás a Dios, amarás a tu prójimo. El tercer amor no se ordena, no dice, y tienes que de paso amarte a ti mismo. No dice así. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero está implícito. Se asume como norma natural que el amor propio, el estándar con el que tú te ames, será con el que debes amar a otro. La manera en que te respetes, la manera en la que te cuides, la manera en la que te preserves es en la que debes intentar respetar, cuidar, preservar a otros. Es decir, mi mandamiento claro, explícito de amar al prójimo está literalmente asociado a mi amor propio. De modo que si no me sé amar a mí mismo, estaré literalmente en dificultad para amar como Dios me pide al prójimo. O sea, los 3 amores. Como la teoría de los humores, había ese balance, no solamente integraba, sino que hablaba del balance. Hay un gran balance en estos 3 amores que Jesús propone, o siendo Dios mismo, establece como norma de vida buena. Y el problema es que, como dice la palabra en 1 Juan 4:20, si tú dices amas a Dios, pero no amas a tu hermano, mientes. ¿Cómo puedes amar a Dios a quien no has visto y aborrecer a tu hermano? Es decir, mi amor a Dios necesariamente me lleva a amar a mi hermano, o de lo contrario, no estoy amando a Dios. Vemos el balance, la conexión. Y cuando dice ama a tu prójimo, como te amas a ti mismo, nuevamente vemos una conexión. De modo que son 3 amores, la norma de vida buena que da Jesús, y a la vez están interconectados. Mi amor a Dios, mi amor al prójimo, mi amor a mí mismo, son 3 caras de una moneda, si hubiera monedas de 3 caras, que no existen obviamente. Están bien interconectados, están bien balanceados. Entonces, en 3 puntos, en 3 divisiones, brevemente, voy a hablar algunos aspectos interesantes sobre estos 3 amores. Y por supuesto empezaré con el amor a Dios. Y pudiera definir el amor a Dios de muchas maneras. Quiero verlo desde un ángulo diferente. Y cuando digo diferente me refiero a como tradicionalmente lo he leído, lo he estudiado, lo he escuchado. Y me gusta mucho una parábola de las más sencillas, probablemente compitiendo entre las más cortas. Una vez más, un mensaje de Jesús, Mateo 13:44. Él está diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que, de casualidad, encuentra un tesoro escondido en un campo. Él no lo estaba buscando. Si seguimos leyendo en la parábola de las perlas, él dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que buscaba perlas. Y hay una diferencia. Aquí, el buscador de perlas encuentra algo que lo sorprende. Esto es diferente a todos. Pero en la de tesoro escondido, él encuentra
sin querer encontrar. Y ambas parábolas tienen matices diferentes del Dios que nos da la visión cuando menos la esperábamos y el Dios que nos enseña su gracia y su verdad inmersos en nuestra propia búsqueda. Pero en la de los tesoros escondidos resalta algo que me sorprende. Y es que dice, cuando este hombre encuentra el tesoro en el campo, se goza de tal manera que va, vende todo lo que tiene, compra el campo, por supuesto, para quedarse con el tesoro que estaba escondido. Escuchen el término, él se gozó. Apliquémoslo un poco a nuestra vida. Este hombre no se encuentra con el Dios de los mandamientos. Este hombre no se encuentra con el Dios de la cultura o el Dios de las amistades o del momento popular que se está viviendo. Él se encuentra con algo que lo llena de gozo, que lo persuade, que lo ala desde adentro. Y en medio de ese gozo, vende todo lo que tiene, se deshace de lo que tiene que deshacerse para adquirir ese tesoro. O sea, en otras palabras, Jesús está diciendo, este negocio de amarme y de vivir en amor está ligado de manera inseparable al gozo, al placer de estar conmigo, de conocerme. Y no se queda ahí, podemos repasar la Biblia de punta a punta. Tenemos Filipenses 4:4, cuando Pablo dice a la iglesia de Filipo, regocíjense en el Señor. Y no le gustó quedarse ahí. Y repite, otra vez les digo, regocíjense en el Señor. Y aquí se usa un mandato. Están ordenando, regocíjate en el Señor. Ten placer, satisfacción en el Señor. Uno de los clásicos que todos conocemos, Salmo 37:4, cuando David dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y podemos preguntarnos, ¿y es eso posible? Si hay tanto placer en Dios, si hay tanto gozo, satisfacción en Dios, si esa satisfacción es de hecho una característica de la persona que en verdad ama a Dios, pues cualquiera puede obedecer a Pablo. Cuando venimos de la historia de países con determinados regímenes, todos entran por el aro, pero no hay amor ahí. Pero lo interesante es que Dios es un Dios de amor y obedecemos. La verdadera obediencia implica gozo en lo que hacemos. Pero ¿cómo es eso posible? Si vemos que el mundo no ha encontrado esa fuente. Y hay una respuesta clara, 1 Corintios 2:14-16. Pablo está explicando. Existen dos tipos de hombres. El hombre natural, dice, no percibe las cosas del Espíritu. Para él son locuras. No las puede entender porque deben discernirse, interpretarse con el Espíritu de Dios. Pero el hombre espiritual juzga todas las cosas y termina diciendo, y tiene la mente de Cristo. La famosa conversación de Jesús con Nicodemo, él le dice, Nicodemo, el que nace del Espíritu es del Espíritu. O sea, existe un cambio en nuestra vida a través del nuevo nacimiento, de la misma gracia de Dios que nos llama, que nos regenera, cambia nuestra vida en un plano intelectual. De pronto aceptamos verdades que antes despreciábamos o minimizábamos. Cambia nuestra vida en un plano emocional. Nuestros afectos, nuestros sentimientos se mueven en una nueva dirección. Cambia nuestra vida en un plano volitivo. Nuestra voluntad, nuestras decisiones toman otro rumbo. Cambia nuestra vida en todos los niveles posibles. Y ese hombre regenerado es un hombre apto para disfrutar de Dios. Lo pongo con un ejemplo muy sencillo. Recuerdo la primera vez que fui a Bélgica, venía de Cuba. Mi paladar, mis papilas gustativas estaban acostumbradas a arroz con frijoles, pollo, carne de puerco. De ahí no salía. Y me invitaron a una actividad en la que uno de los platillos eran literalmente babasas de mar, determinados tipos de conchas, crustáceos que se consumían crudos. Y la persona me insistió mucho, mira, este es el sabor del mar, algo genuino, tienes que probarlo. Yo no lo pude ni siquiera poner en la punta de mi lengua. Y luego él me dice, el problema es que estos sabores hay que construirlos desde la niñez o durante los años. De primera entrada es casi imposible para la mayoría poderlos realmente disfrutar, hay que construirlos. Y yo pensaba en eso, bueno, es imposible para una persona que no ha nacido de nuevo poder disfrutar de Dios. Poder, como decía David, deleitarse en el Señor. Poder, como decía Pablo, gozarse y regocijarse en el Señor. Pero cuando uno es nacido de nuevo, una de las evidencias es que desarrollamos un paladar capaz de saborear no los crustáceos del mar, pero sí las grandezas del reino de los cielos. O
puesto en boca de Jesús. Es como el hombre que encuentra el tesoro y lo valora, lo aprecia más que todo y no le pesa dejar tantas cosas, contar de seguir saboreando lo que encontró. Esa es mi definición del amor a Dios. Es un placer en Dios. Pero, ¿qué amor existe sin desafíos? Pienso que el amor es desafiante o no es amor. El amor te pone contra la pared constantemente o no es amor. Y el amor de Dios no se queda atrás en esto porque vivimos en un mundo imperfecto y encontramos muchos desafíos. ¿Qué tal cuando una vez disfrutando de ese amor de Dios vemos que suceden cosas que literalmente no tienen explicación, que nos dejan o que nos confrontan con una realidad que nunca hubiéramos imaginado vivir? Es muy sencillo de entender. Ahora mismo, en este país, encontramos un contexto de expatriación de muchas personas que tienen que regresar a su tierra, y es lo que he estado escuchando constantemente, por eso lo uso como ejemplo. ¿Y cuántos casos no hay de injusticia? Personas que literalmente aman a Dios, sirven al gobierno, hacen una vida social correcta y sin embargo estarán de regreso. ¿Cómo podemos entender el amor de Dios que permite, pudiendo evitarlo? Porque ese es el gran problema. Un Dios de amor, todo amor. Un Dios de poder, todo poder. Permite cosas. O no es un Dios de amor, o no tiene tanto poder para evitarlo. Ese es el problema del mal. Esa es la gran confrontación que a veces pasa por nuestra mente. Más sofisticadamente o menos, pero creo que es imposible ser cristiano sin enfrentar en algún momento de su vida esas contradicciones. Si Dios me ama, si estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué pasa esto? Y es que vivimos en un mundo imperfecto y no es mi propósito dar una explicación teológica sobre el problema del mal, sino dar una pequeña solución que otros han encontrado y que yo también he podido encontrar. Y seguimos en el Salmo 16, versículo 11. Salmo 16 se refiere o se cree que se refiera a un periodo en la vida de David en el que él todavía no era rey. Significa, estaba siendo perseguido, porque su vida tuvo ese contraste de ser un perseguido, un fugitivo, un forastero, a ser el rey de una nación poderosa. Y en ese salmo él comienza diciendo: Señor, tú eres mi refugio. Alma mía, he dicho a Jehová, no hay para mí bien fuera de ti. Pero termina diciendo: tú me mostrarás la senda de la vida, el camino por el que debo ir. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Un hombre sufriendo persecución injustamente y termina diciendo: Dios mío, en ti he encontrado placer, delicias. Usa un superlativo prácticamente, delicias, algo magnánimo a tu diestra, tu mano derecha, no un rato, para siempre. En otro momento de su vida, se cree más adelante, en el que también estaba en un desierto, en el que también sufría persecución, Salmo 63, sufría persecución de su propio hijo, la rebelión de Absalón. Él escribe este salmo, dice que de hecho la Reina Valera lo titula Dios, satisfacción del alma. Dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Estaba en el desierto, es literal. No es poético, es poesía, pero lo que expresaba es la pura realidad. De madrugada te busco, apenas puedo dormir, estoy en una tierra seca, árida, no hay agua, es un desierto, pero te busco, te anhelo para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el templo, en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. El versículo 7 dice: porque has sido tú mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Nuevamente, un hombre enfrentando desafíos, enfrentando lo que enfrentamos todos o enfrentaremos en algún momento de nuestra vida o hemos enfrentado, el problema del mal. Un Dios que me ama, un Dios poderoso y sin embargo permite injusticias. Pero su reacción muestra lo profundo que es este placer que encontramos o podemos encontrar en Dios. Él dice: me regocijaré en ti, me refugiaré en ti, mi alma está pegada a ti. Hay algo extraño, inexplicable, como decía inicialmente, para el que no ha nacido de nuevo es locura. Como decía Pablo, Cristo para los judíos es un tropiezo, para los gentiles es locura, pero para el que
ha sido llamado por Dios, tanto judío como gentil. Cristo es sabiduría y poder de Dios. Entonces, en este primer punto, el amor a Dios es un deleite para el cual Dios nos ha liberado, para el cual hemos nacido de nuevo, para disfrutar de la grandeza y de la maravilla infinita de Dios. Como todo amor, es desafiado en momentos de dificultad, pero los que lo han vivido y lo han recogido en la palabra muestran que en este preciso momento se puede ahondar más en el placer de deleitarse en un Dios real y en un Dios que nunca permitirá que la última palabra de tu vida sea escrita por las circunstancias. El juego no se acaba. Dios es el que dice cuándo se acaba. Y si se acaba en Él, sabremos que es un juego que tendrá una victoria infinita que no se consumirá por circunstancia alguna. Por tanto, cuando ese amor es desafiado, nuevamente, quizás sea la oportunidad que Dios nos da para profundizar más en quién es Él y en cuán grande es ese deleite que nos puede proporcionar aún en medio de circunstancias dolorosas que todos viviremos. Y por supuesto, cuando intentamos explicar el problema del mal, hay muchas formas de hacerlo, pero cada vida es única, cada ejemplo personal es único y Dios responde a nuestra vida de una manera muy personal, de modo que las explicaciones a veces son demasiado generales. Pero todos en algún momento entenderemos, en el momento de prueba, conocí más a Dios. Que ese sea nuestro resultado final, que no sea en el momento de prueba, me alejé de Dios. Primer amor, amor a Dios, ese es el deleite del alma que ha sido renovada. Segundo amor, amor al prójimo. Y siempre cuando comienzo a leer la Biblia me llaman la atención los primeros 2 capítulos tan legendarios, tan complejos de entender, tan discutidos. Pero independientemente de la interpretación que se tome, me gusta mucho la narrativa bíblica, cómo presentan a Adán en Génesis capítulo 2. Dios ya le había dado la orden de nombrar, de estudiar a los animales. Ya Adán tenía toda una creación, todo un paraíso. Pero Dios dice, Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo. El hombre no estaba solo. Tenía todo tipo de animal y según el propio relato de Génesis, la presencia de Dios se paseaba por el huerto. El hombre tenía acceso a Dios de una manera que no la podemos tener nosotros. El hombre estaba en un estado de inocencia, no había caído, no había pecado. Él no estaba solo. La presencia de Dios lo llenaba todo, pero Dios mismo dice, no es bueno que el hombre esté solo. Hagámosles una ayuda idónea. Y cuando el hombre vio la ayuda que le hicieron, él dijo, este es carne de mi carne, huesos de mis huesos. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. En otras palabras, esto me faltaba, es un complemento. En otras palabras, ese compañerismo que tenía Adán con Dios no era para que él lo viviera solo, aislado. Era para que lo viviera como parte de alguien más, como parte de una comunidad. Porque nada más que le pusieron a Eva, la orden fue, ahora multiplíquense, ahora fructifiquen. Fue el primer mandamiento. Después vino el del árbol. Primero fue fructificad y multiplicaos, llenar la tierra, sojuzgadla. De modo que ese amor al prójimo está desde los propios inicios. Dios creó al hombre para que desde una comunidad le adorara y participara en una relación de amor. Una vez más, no aislado, sino en una comunidad. Y cuando hablamos de amor al prójimo, pudiéramos hablar de amor filial, amor a la familia, tanto a la familia que uno crea como a la familia de la cual uno procede como parientes. Pudiéramos hablar de amigos, pudiéramos hablar de colegas de trabajo, de personas con las que nos encontramos o coincidimos de manera ocasional por un periodo limitado de tiempo. O pudiéramos hablar, por supuesto, de las relaciones con el prójimo de la iglesia, de esa comunidad con la cual nos reunimos cada domingo, viernes en la noche, quizás martes, para adorar a Dios, para ministrar a otros. Y por supuesto, sería un sermón dedicado a cada uno de estos grupos de prójimos, pero yo solamente voy a tocar muy brevemente algo sobre la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y una vez más, como cuando me preguntaba qué es el amor a Dios, puedo dar definiciones teológicas basadas en la eclesiología, pero voy a definirlo con un ejemplo que escuché y me gustó mucho y realmente ha marcado pautas en mi forma de ver la iglesia. Y es una ilustración basada en hechos real
Se habla acerca de un pueblo olvidado, de esos pueblos que están bien recónditos, bien alejados de la ciudad, de los centros más concurridos. Y en ese pueblo, y en una época en la que no había acceso a internet y demás, había una pequeña escuela rural y un profesor muy aficionado por la música clásica. Y este hombre se dio la tarea de enseñar a sus estudiantes a tocar la Quinta Sinfonía de Beethoven en do menor. Taratán, taratán, todos la conocemos, bien icónica. Y al final del curso escolar, él ponía a esos muchachos que habían estado entrenando durante muchos meses a tocar la sinfonía, a los campesinos, a sus padres, a sus familiares, a quienes quisieran irlos a ver en ese pueblo rural. Y se cuenta que en una ocasión, en uno de esos finales de curso, los alumnos tocaron la sinfonía de Beethoven, bien compleja, y alguien se le apareció y le dijo, ¿por qué lo haces? Ellos no tienen la capacidad para tocar algo tan difícil. Los violines desafinaron, el tempo fue un desastre, se adelantaron, se retrasaron. Y el hombre le respondió, mira, estos campesinos que están acá nunca van a poder escuchar a Beethoven si no es por estos muchachos que lo tocan como mejor pueden. Por supuesto que no representa la grandeza de la pieza de Beethoven, pero es lo más cerca de Beethoven a lo que ellos van a estar. ¿Y cuál es la aplicación? ¿Qué es la iglesia? En la iglesia no somos perfectos. Yo diría que desafinamos en el amor. Nunca o casi nunca damos la nota correcta en el amor. Nos adelantamos en el juicio, eso es muy frecuente. Nos atrasamos en el perdón, tampoco es infrecuente. Pero somos lo más cerca que el mundo tiene de escuchar la melodía del cielo. A Dios le plació congregar a gente imperfecta, difícil, con problemas, luchando por sobrevivir un día más, ponerlas en locales más grandes o más pequeños y decirle, dale, adórenme, conquisten su pedazo de mundo, su comunidad. Pero Dios sabía que no iba a ser perfecto. Él conocía las desafinaciones, los atrasos, los adelantos. Y la historia de la iglesia es una historia preciosa porque está llena de momentos de resistencia, de victoria, pero está llena de momentos de fracaso, de dificultades. Pero la suma total, el resultado final, es una iglesia victoriosa en Cristo. Es una iglesia que ha sido llamada y que ha seguido cambiando el mundo, que ha seguido siendo la sal de la tierra y la luz del mundo. Ha seguido tocando la 9ª o la 5ª sinfonía de Beethoven como mejor puede, y Dios en su gracia hace que esas notas impacten en la vida de los que han sido llamados para escuchar el mensaje divino. Esa es mi definición de iglesia. ¿Y cómo podemos aplicarlo? Porque estamos en el segundo punto, amor al prójimo. Bien, si Dios mismo no tiene las perfectas expectativas porque Él sabe quién somos. David en el Salmo 103 decía, tú sabes que soy polvo, sabes nuestra condición, sabes que somos polvo. El amor de Dios es tan grande que no tiene expectativas irreales. El ser humano sesgado, con un pensamiento que no siempre es claro, siembra expectativas muy grandes y empieza a amar basado en esas expectativas. Así empieza el amor. De hecho, el amor comienza en una especie de enamoramiento, una química neuronal explosiva, casi que mimetiza o se parece a una adicción por todos los cambios que hay en nuestro cuerpo. Pero a nivel emocional hay muchas expectativas. Esa va a ser la mujer perfecta, ese va a ser el hombre perfecto, que nunca te va a fallar, que te va a hacer feliz. Los votos en el altar son en la tristeza, en la enfermedad, en la infelicidad. Es que no hay nada que me pueda separar de ti. Expectativas sobre expectativas. Y por supuesto, el verdadero amor aparece cuando las expectativas caen a tierra. Cuando ya no es tan sencillo pronunciar votos. Y si el amor permanece y rebasa esa expectativa irreal, entonces podemos hablar de un amor más maduro, más senior. Lo otro es un amor junior, de principiante. Pues lo mismo pasa con la iglesia. Nos acercamos, conocemos a Dios, y hay un estallido en nuestros corazones, queremos servir, hacerlo más grande, pero en algún momento comenzamos a ver
que la esposa de Cristo, que el cuerpo de Cristo no es perfecto. Y por supuesto, como siempre escuchamos, no es perfecto porque te tiene a ti incluido. Entonces, ¿cuál es mi pequeño llamado en esta parte de amor al prójimo, en esta definición de iglesia y en este desafío? Hablamos de desafío del amor a Dios. Para mí este es el desafío de amor a la iglesia. No sembremos expectativas irreales. Hagamos lo mejor que podamos. Si vamos para ese cuerpo, nos toca tocar el violín de esa gran sinfonía, nos toca tocar el arpa, así sea el instrumento que menos sonido hace. Dios nos puso para dar lo mejor de nosotros, pero no basado en las expectativas irreales, porque nos van a defraudar, sino basado en el Dios que nos llama, que sí es perfecto y que imparte en nosotros un amor para poder amar, aunque no esté basado en expectativas, porque Dios tampoco nos ama basado en expectativas. Él sabe la pata que vamos a cometer mañana, el pie o la pata que vamos a meter mañana, como decimos en Cuba. Él sabe el error con el cual vamos a caer mañana y nos ama. No por eso reduce el amor. Hoy te voy a amar menos porque sé que mañana vas a fallar, después te voy a amar más porque sé que vas a hacer las cosas bien. No, que así sea también nuestro amor al prójimo en este marco de la iglesia. Toquemos la mejor melodía posible porque Dios hará maravillas con algo tan imperfecto como lo que sale de nuestras manos y de nuestra boca. Ese es el segundo punto, amor al prójimo. Y el tercer punto, el amor a uno mismo. Y decíamos que este no se manda, pero se asume como norma natural. Está implícito. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y por supuesto, cuando hablamos de amor propio, surge una mala imagen, porque amor propio puede referirse a arrogancia, a un sentimiento de superioridad sobre otros, a un deseo de minimizar o invisibilizar a otros para uno poder ser más visto, más escuchado o más reconocido. Pero yo diría que esa es la forma deformada, aberrante, distorsionada del amor propio. Amor propio es amor, porque el amor hace bien o no es amor. Entonces, ¿cómo pudiéramos encauzarlo o definirlo un poco mejor? Cuando yo veo amor propio, yo entiendo autoconocimiento. No hay amor si no hay conocimiento. Mientras más conozco a Dios, más puedo maravillarme de quién es Él, de lo que ha hecho, de lo que implicó su obra en la cruz. Y ese conocimiento redunda en más amor. Cuando más conozco a mi pareja, a una amistad, más puedo ver quién es esa persona, más ese amor crece, más se solidifica. Pero el amor propio también tiene que comenzar por el autoconocimiento. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cuáles son mis verdaderas intenciones detrás de este esfuerzo? No me voy a engañar a mí mismo. ¿Realmente mi decisión o mi motivación es pura o está mezclada? El conocimiento propio realmente nos libera a una vida que puede ser transformada con la ayuda del Espíritu Santo día a día. Pero cuando nos atrincheramos y queremos creernos un personaje que no somos, aun cuando ese personaje lo damos al público, estamos en problemas, porque no nos estamos amando correctamente, porque el amor implica conocimiento real. Reconciliación con tu historia mediante el perdón de Dios. Todos tenemos una historia. Aún los niños ya van acumulando una historia. Y a veces miramos en retrospectiva al pasado y ¿qué vemos? Nos decepcionamos o vemos tiempos mejores. El tema es que sea que mirando hacia atrás veamos mejores momentos que los que vivimos o peores, tenemos que reconciliarnos con esa historia del pasado a través del perdón de Dios, a través del amor de Dios. Ya no somos lo que fuimos y debido a que fuimos eso que fuimos, ahora podemos ser mejores y apostar en Dios por una mejor versión de nuestra propia historia. Y eso que fuimos podrá ser abono para que otros tomen otro camino o sencillamente oigan un mensaje de alguien que estuvo en ese pedazo de tiempo y espacio. Reconciliación con tu historia mediante el perdón de Dios es otra forma de amor propio. Humildad, reconocer límites, reconocer nuestro potencial para fallar. Tenemos un gran potencial para fallar, para hacer cosas buenas también. Aún los que no conocen a Dios, dice la Biblia que tienen la imagen de Cristo, son imagen de Dios aún dañada, pero ahí está. Pero cuando no reconocemos ese potencial para fallar, estamos expuestos a fallar y cada vez que fallemos dañamos a otros y una vez más, también a nosotros. Por tanto, ese amor propio implica humildad, reconocer tus límites, tu potencial para fallar. ¿Qué no es amor propio? La arrogancia, la autoexigencia excesiva, como si de mis obras dependiera el amor de Dios y el amor de otros.
La negación del pecado. No, esto no es pecado, está bien, es lo que tengo que hacer. La culpabilidad destructiva, la inseguridad, ese deseo insaciable de demostrar o mostrar quién yo soy. ¿Y cómo lo ilustro bíblicamente? Bueno, me apasiona la historia de Saúl. Saúl quizás sería muy fuerte calificarlo como un antihéroe de la Biblia, pero no está demasiado lejos. Te presentan a un rey escogido, el primer monarca de Israel, respaldado en sus primeras batallas. Sin embargo, de buenas a primeras, su vida fue en picada, fue en descenso, sin un stop, sin parar. 1 Samuel 13:8 sacrifica cuando eso le correspondía al sumo sacerdote. Se toma atribuciones de una manera consciente que no le correspondían. Después, 1 Samuel 14 hace un juramento tonto que le cuesta por poco la vida de su propio hijo. Después, 1 Samuel 15 se negó a matar al rey de Amalek en franca desobediencia al mandato de Dios. Y lo peor que todos conocemos, desde que David mata a Goliat, comienzan las envidias, los celos, el odio decrépito hacia David. David mata a Goliat, las personas en el pueblo comenzaron a cantar, Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. Y el tipo se vio amenazado completamente, su popularidad por el piso, su autoestima se cayó, su sentimiento de seguridad personal, que quizás no estaba nunca, el poco que tenía se destruyó. Al tipo se le borró el cielo y la tierra. Y comenzó una persecución decrépita porque no tenía racionalidad ninguna contra David. Y la cúspide, el clímax para mí de esa persecución fue cuando ordena un genocidio, uno de los genocidios más grandes en la historia de la monarquía de Israel, ordenado por su primer monarca. La Biblia lo narra en 1 Samuel 22:6. Él manda literalmente a matar a 85 sacerdotes de la ciudad de Nob que le dieron refugio a David sin saber que estaban en guerra. Y pues no bastarle eso, matar gente consagrada a Dios, mata a hombres, mujeres y niños de la ciudad. Un genocidio total basado en un hombre inseguro que no se aprendió a amar. Cualquiera pudiera decir, no, se amaba demasiado. No, es que eso no es amarse. Y hacía algunos apuntes por acá. Hasta dónde la ceguera y la rebeldía nos pueden llevar. El exceso de amor propio es la forma en que mejor nos podemos odiar. El amor siempre colabora con la verdad y trabaja en base a lo que descubre. El amor propio afirma su identidad en Dios. El falso amor anda a la deriva buscando insaciablemente reafirmarse a sí mismo. El caso de Saúl muestra a un hombre cuyo amor hacia sí mismo era tan aberrante que se odiaba y ese odio lo proyectaba hacia los que le rodeaban. Entonces, ¿cómo Saúl podía amar a su prójimo si se estaba aborreciendo a sí mismo, siendo guiado por sentimientos de inseguridad, de insatisfacción y por una identidad que no estaba fundamentada en Cristo? Por tanto, tres amores que están finamente balanceados, tres amores que salieron de boca de Jesús como el resumen de todos los mandamientos y podemos verlo, por tanto, como el resumen de una vida buena, de una vida digna, de una vida basada en el diseño divino. El amor a Dios, que implica deleite, placer en Él. El amor al prójimo, que en el caso de la iglesia implica tocar lo mejor que puedas una nota, una melodía imperfecta, pero suficiente para que Dios haga una obra a los que ha llamado. Y el amor a uno mismo, que cuando está bien encauzado en Dios, te permite de manera recíproca amar a tu prójimo. Si te amas bien a ti, amarás bien. Si te amas mal a ti, odiarás bien al que te rodea. Y ese odio, por supuesto, no tiene que ser tan escandaloso como el de Saúl. Hay muchas formas sutiles de odiar. Y a veces son las peores, porque no las detectamos, no nos estallan en la cara. Porque Saúl terminó con una muerte deshonrosa. Saúl terminó consultando a la divina que expulsó de su reino porque ya ellos no le respondían. A veces no terminamos así, pero constantemente vivimos embriagándonos de un veneno que nos mata lentamente. Tres amores para vivir una vida como Dios quiere. Y volviendo a la teoría moral, si alguien tenía mucha ira o dolor de cabeza, se aplicaba una flebotomía, se le sacaba un poco de sangre. Pero en Cristo, cuando hay problemas así, es cuando más tenemos no que sacarnos sangre, sino que inyectarnos la sangre de Cristo. Como Jesús decía a las personas que lo escuchaban, coman mi sangre y beban mi sangre y coman mi carne. En un sentido, participen
de mi sacrificio en la cruz. Abracen mi cruz. Porque en esa cruz no solamente hay perdón, hay restauración. Una persona que sufría de bilis negra, depresión, tristeza, se le daba un caldo, una fruta jugosa. Pero Jesús dice, yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida. El que de mí bebe no tendrá sed jamás, no tendrá hambre jamás. Si estamos amando incorrectamente, y esta es la pregunta final, si estamos de alguna manera viviendo no una vida como deberíamos, juzguemos cómo estamos amando a Dios. ¿Desde cuándo no visualizamos la cruz de Cristo y sentimos placer? Acabamos de vivir la Semana Santa, siempre recordamos, o normalmente se recuerda el sacrificio de Cristo en la cruz, pero aún fuera de ese contexto festivo, ¿desde hace cuándo no sentimos algo intenso cuando pensamos en lo grande del sacrificio de Cristo en la cruz? Eso que es locura para otros, eso que es un estorbo, un tropiezo para otros más, eso que es poder y sabiduría de Dios para los que han sido llamados. ¿Desde cuándo nos tomamos fuerzas de ese hecho histórico que se siga haciendo real cada día? ¿Desde cuándo no sentimos libertad cuando pensamos en otros? Cuando pensamos en el que nos rodea, imperfecto, a veces dañino, a veces abusivo en otros contextos, pero ¿desde cuándo no podemos mirarlo como una persona que literalmente, si me daña a mí, se autodestruye a sí misma? ¿Desde cuándo no podemos vernos a nosotros mismos en una justa perspectiva, sabiéndonos totalmente amados por Dios, perdonados por Dios, pero a la vez inspirados para vivir más como Dios nos ha pedido? Si esos tres amores no están en línea, no están bien balanceados, literalmente no podremos tener la vida que Dios ha deseado que vivamos. Cada amor va a ser desafiado, pero una vez más la respuesta está en la sangre de Cristo. ¿Cómo estás amando? ¿Cómo estás viviendo estos tres amores? Y este es mi final. Voy a orar por ustedes. Gracias por la oportunidad de compartir este mensaje. Vamos a orar. Señor, gracias por todo este tiempo que he estado por acá. Gracias por cada persona con la que hoy he podido compartir. Todos somos gente luchando por vivir un día más de una manera que te agrade, Señor. Todos somos personas con desafíos, con una historia. Todos somos personas que sentimos lo complejo que puede llegar a ser amar bien. Amarte bien a ti, amar bien al que nos rodea y amarse bien a uno mismo. Pero gracias, Señor, porque tu sacrificio en la cruz nos permitió nacer de nuevo en tu gracia, en tu amor. Y a través de ese nuevo nacimiento podemos amar bien. Ayúdanos a hacerlo cada día un poco mejor. Ayúdanos a no ser perezosos, sino a poder literalmente juzgar cómo estamos viviendo, cómo estamos procediendo. Ayúdanos a no ser ciegos, Señor, en nuestra propia condición, sino revélanos cómo podemos mejorar, cómo podemos amar mejor, Señor, para que nuestra vida sea todo lo que tú nos quieres regalar, para que no suframos lo que no tenemos que sufrir, solo porque no nos damos cuenta de lo que podemos cambiar y mejorar en ti. En tu nombre, Jesús, gracias una vez más. Bendícenos, acompáñanos en la semana que comienza. Por Jesús, amén, amén. Que Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Tremendo. Nuevamente le damos muchas gracias, ¿verdad? A nuestro hermano Roberto. No Robert, Roberto.